Dijo que yo era solo una carga en la mesa, así que le serví un aviso de desalojo en su lugar. Después de 30 años de sacrificio, nunca imaginé que mi propia familia me vería como desechable. Hoy, les voy a contar algo que nunca pensé compartir. Si ustedes también creen que todavía tenemos valor, incluso después de los 60, escriban 1 en los comentarios. Y por favor, denle me gusta y suscríbanse para demostrar que somos fuertes juntos. Las copas de cristal capturaban la luz del comedor como pequeñas prisiones, cada una colocada exactamente donde mi madre me había enseñado décadas atrás. Los ambientes formales hacen que la gente se sienta especial, Margarita, solía decir, con sus manos curtidas guiando las mías sobre la mesa de caoba que había sido testigo de cada festividad, cada cumpleaños, cada hito durante 37 años. Esta noche, yo había puesto esa misma mesa con dedos temblorosos, esperando, rezando, que tal vez esta vez fuera diferente. Los platos de porcelana brillaban blancos como la nieve fresca, cada pieza un regalo de bodas que había atesorado y protegido a través de 3 décadas de matrimonio, 2 hijos e innumerables cenas ordinarias de martes que de alguna manera se habían vuelto extraordinarias en mi memoria. Frank solía bromear con que trataba esos platos como si fueran de oro, pero sonreía cuando lo decía, entendiendo que algunas cosas tenían más valor sentimental que su peso. Acomodé mi vestido azul marino, el mismo que Frank decía que resaltaba mis ojos, y me miré en el espejo del recibidor. A los 68 años, mi rostro mostraba cada noche de insomnio que había pasado preocupándome por mis hijos, cada sonrisa que había forzado cuando mi corazón se rompía, cada lágrima que había tragado para mantener la paz en una casa que alguna vez resonó con risas, pero ahora hacía eco de una tensión que no podía nombrar. El reloj de abuelo dio las 7, su melodía familiar evocando recuerdos de Frank, dándole cuerda cada domingo por la mañana, su ritual tan constante como la salida del sol. Han pasado 4 años desde que se fue, y ese reloj todavía marca el tiempo en una casa que se siente cada vez más extraña, aunque he fregado cada rincón, pintado cada pared, y conozco el sonido de cada tabla del piso que cruje de memoria. Ryan llegó primero, mi hijo menor con 35 años, aún comportándose con la misma confianza que lo había convertido en presidente de la clase y rey del baile. Pero algo había cambiado en sus ojos durante los últimos 2 años, una distancia que me hacía sentir que era un extraño con la cara de mi hijo. Detrás de él caminaba Chelsea, su esposa de 3 años, con el cabello rubio recogido en el tipo de peinado sin esfuerzo, que costaba más que mi presupuesto mensual para la despensa. «Hola, mamá», dijo Ryan, besando mi mejilla con el afecto superficial de alguien que está marcando un artículo en una lista. Su abrazo se sintió hueco, durando exactamente lo suficiente para parecer atento sin transmitir ninguna calidez real. Chelsea siguió, ofreciendo el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Margarita», dijo, «no mamá, ni siquiera señora Patterson, solo mi nombre de pila», pronunciado con la fría profesionalidad de alguien que se dirige a un proveedor de servicios. «Me alegra mucho que pudieras venir», dije, con la voz entrecortada ligeramente en palabras que se sentían a la vez verdaderas y desesperadas. «He estado cocinando todo el día». El comedor se llenó con la cortés formalidad que había reemplazado la conversación genuina desde que Chelsea se unió a nuestra familia. Ella y Ryan se sentaron en sillas que Frank y yo habíamos tardado años en comprar, mientras que sus padres, Ricardo y Patricia Whitmore, tomaron asiento con el aire resignado de personas que cumplen con una obligación en lugar de disfrutar de una invitación. Ricardo revisó su Rolex, un gesto tan sutil que podría haber sido inconsciente, pero lo noté. Patricia ajustó su brazalete de diamantes y miró a su alrededor con la mirada evaluadora de alguien que calcula el valor de la propiedad en lugar de admirar las fotografías familiares. «El asado huele delicioso», dijo Patricia, con un tono que sugería que estaba sorprendida por esta revelación. Había pasado 6 horas preparando esta comida, levantándome al amanecer para marinar la carne, enrollando a mano la pasta que Frank solía decir que era mejor que cualquier restaurante, y horneando el pastel de manzana de la receta de su abuela.
Mi artritis se había exacerbado a mitad de la tarde, pero seguí adelante con el dolor porque esta cena era importante. Esta cena podría ser el puente de regreso a la cercanía que había perdido con mi hijo. Mientras comíamos, la conversación fluía a mi alrededor como un río alrededor de una piedra. Discutieron el ascenso de Ryan en la firma de marketing, los proyectos de diseño de interiores de Chelsea para clientes cuyos nombres no reconocí, los planes de vacaciones a lugares que nunca vería. Contribuí cuando fue apropiado, haciendo preguntas que mostraban que me preocupaba por sus vidas, ofreciendo aliento cuando mencionaban desafíos en el trabajo. Pero nadie preguntó sobre mi trabajo de voluntariado en el centro de alfabetización, donde había estado enseñando a adultos a leer durante 15 años. Nadie mencionó que la próxima semana marcaba el aniversario de la muerte de Frank, ni se preguntaron cómo estaba manejando el dolor que aún me tomaba por sorpresa en momentos inesperados. Podría haber sido invisible, presente solo para servir y limpiar después. Cuando me levanté para retirar los platos de la cena, la voz de Chelsea cortó la habitación como una cuchilla. Ricardo, Patricia, ¿podrían ayudar a Margarita a limpiar la mesa? Parece que está teniendo dificultades. Las palabras flotaban en el aire, agudas e innecesarias. No estaba teniendo dificultades. Estaba siendo anfitriona, el mismo papel que había desempeñado miles de veces en esta misma habitación. Pero algo en su tono, en la forma en que pronunció mi nombre como si supiera amargo, hizo temblar mis manos mientras tomaba el plato de Ryan. «Estoy bien», dije en voz baja, obligando a mi voz a permanecer firme. «Por favor, disfruten su vino». Pero Chelsea ya estaba de pie, caminando hacia la cocina con la zancada decidida de alguien que toma el control. La seguí, con los brazos llenos de porcelana que de repente se sentían más pesados de lo que deberían. Cada paso por los pisos de madera, que Frank había terminado a mano, haciendo eco en el silencio que había reemplazado la conversación de la cena. En la cocina, lejos de los demás, Chelsea se giró para enfrentarme. La máscara de cortesía se había deslizado, revelando algo frío y calculador por debajo. «Margarita», dijo con la voz lo suficientemente baja para que los demás no escucharan, «tenemos que hablar sobre tu situación». ¿Mi situación? Puse los platos con cuidado, concentrándome en la simple tarea para evitar que mis manos temblaran. Vivir aquí, en esta casa, se está volviendo incómodo. La palabra me golpeó como un golpe físico. Incómodo. 37 años de recuerdos, de criar hijos y enterrar a un esposo, de fiestas de cumpleaños y mañanas de Navidad. Todo reducido a un inconveniente que incomodaba a los invitados a cenar. «Esta es mi casa», dije. Las palabras apenas un susurro. La risa de Chelsea fue aguda, frágil. «Vamos, Margarita. Sé realista. Tienes 68 años, deambulando por una casa que es demasiado grande para una persona. Ryan y yo estamos pensando en formar una familia, y vamos a necesitar espacio». La implicación flotaba entre nosotros como gas venenoso, llenando lentamente mis pulmones hasta que apenas podía respirar. Querían mi casa. Querían la vida que Frank y yo habíamos construido, las paredes que contenían nuestra historia, las habitaciones donde nuestros hijos habían dado sus primeros pasos y dicho sus primeras palabras. Ryan nunca mencionó. «A Ryan no le gustan los conflictos», interrumpió Chelsea, «pero está de acuerdo en que es hora de que consideres otros arreglos. Hoy en día hay comunidades para la tercera edad muy bonitas, lugares donde podrías hacer amigos de tu edad, que te organicen actividades. Comunidades para la tercera edad. Otros arreglos». Los eufemismos se sentían como bofetadas, cada uno diseñado para que mi desplazamiento sonara razonable, incluso beneficioso. Pensé en el taller de Frank en el sótano, donde sus herramientas aún colgaban en la disposición exacta que él prefería. Pensé en el jardín donde había plantado rosas para cada nieto que esperaba tener, en la cocina donde había enseñado a mis hijos a hornear galletas, en la sala donde Frank y yo habíamos bailado nuestra canción de boda en nuestro 40º aniversario. «Necesito pensar», logré decir. Chelsea sonrió, pero era la sonrisa de un depredador que había acorralado con éxito a su presa. «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero, Margarita, no tardes demasiado. No nos estamos volviendo más jóvenes, y el tiempo es valioso cuando estás planeando un futuro».
Me dejó parada en mi propia cocina, rodeada de los platos que había preparado con tanto cariño, sintiéndome como una extraña en la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida adulta. Esa noche, después de que todos se fueron a casa con educados agradecimientos y promesas de hacer esto de nuevo pronto, me senté en el sillón favorito de Frank y finalmente me permití llorar. Las lágrimas salieron como una represa que estalla, llevándose consigo años de pequeñas ofensas y una distancia creciente, momentos en los que me había sentido como una forastera en las reuniones de mi propia familia. Ya no era la madre de Ryan, la mujer que había besado sus rodillas raspadas y vitoreado en sus partidos de béisbol. Era solo un obstáculo para la vida que él quería con Chelsea, una carga que había que gestionar en lugar de una persona a la que amar. El reloj de abuelo dio la medianoche y me di cuenta de que todo lo que había creído sobre la familia, sobre la lealtad, sobre los lazos que se suponía que se fortalecerían con el tiempo, no había sido más que una ilusión. Estaba completamente sola. A la mañana siguiente al ultimátum de Chelsea, me encontré parada en el armario de mi recámara, mirando las cajas de cartón que Frank había guardado en el estante superior. Mis manos temblaron mientras bajaba la primera, motas de polvo bailando en la pálida luz del sol de la Ciudad de México, que se filtraba a través de las cortinas de encaje que yo misma había cosido 20 años atrás. Adentro, carpetas manila organizadas con el cuidado meticuloso que había definido mi vida adulta. Estados de cuenta bancarios que databan de 1987, el año en que Ryan comenzó la universidad. Pagos de colegiatura: 8,000, 8,500, 9,200, cada uno un sacrificio que había significado saltarse vacaciones, usar el mismo abrigo de invierno durante 5 años consecutivos, comer más pasta y menos carne de lo que realmente necesitaba el cuerpo. Repasé con el dedo las copias al carbón de los cheques escritos con mi cuidadosa letra. Cada semestre, cada año, hasta que Ryan se graduó con un título en marketing y el tipo de confianza que proviene de no tener que preocuparse nunca de si sus padres podían pagar sus sueños. Margarita, consientes a ese muchacho, solía decir Frank, pero su voz transmitía orgullo, no crítica. Nos acostábamos en la cama por la noche, calculando si podríamos cubrir otro semestre, otro libro de texto, otro viaje de primavera que todos los demás estaban tomando. Después de la universidad, vino el primer departamento de Ryan, un depósito de seguridad, cuando su crédito no estaba establecido, muebles cuando su salario inicial no podía estirarse para amueblar ni siquiera un estudio. Recordé el día que conducimos esa vieja camioneta Chevrolet por toda la ciudad, cargándola con la mesa de la cocina de nuestro rincón de desayuno, el sofá de la sala de estar, lámparas que habían iluminado nuestra propia casa durante años. Solo hasta que me establezca, había prometido Ryan, su sonrisa juvenil haciendo que el sacrificio valiera la pena. Te pagaré, mamá, cada centavo. Las cajas contaban una historia diferente. Pagos de automóviles cuando su transmisión falló durante su segundo año de trabajo. Cuentas de tarjetas de crédito cuando Chelsea entró en su vida y sus gastos de repente incluyeron restaurantes de diseño y viajes de fin de semana a lugares con nombres como Acapulco y Puerto Vallarta. El anillo de compromiso, $15,000 que había ayudado a financiar porque Chelsea se merece algo especial. Y la cuenta de ahorros de Ryan mostraba más optimismo que dólares reales. Mis dedos encontraron la carpeta con la etiqueta boda, y mi pecho se apretó. El lugar, las flores, el vestido que costó más que mi primer coche, el fotógrafo que cobró $5,000 por capturar momentos que se suponía que durarían para siempre. Frank y yo habíamos liquidado nuestro fondo de vacaciones, pospuesto la renovación del baño que habíamos estado planeando durante 3 años, y escrito cheque tras cheque con sonrisas en nuestros rostros y nudos en nuestros estómagos. Ella va a ser familia, le dije a Frank cuando cuestionó los crecientes gastos. Esto es lo que hacen las familias. Pero la familia, al parecer, era una calle de sentido único pavimentada con mis buenas intenciones y la memoria selectiva de Ryan. Saqué álbumes de fotos, cuyas páginas de plástico crujían con la edad. Aquí estaba Ryan a los 6 años, sin sus dientes delanteros.
abrazándome después de que había pasado toda la noche en la sala de emergencias cuando se cayó de su bicicleta. A los 12 años, con su uniforme de ligas pequeñas, el que había lavado y planchado antes de cada juego mientras trabajaba turnos dobles en la tienda departamental para pagar el equipo y las cuotas del equipo. A los 16, hosco y enojado después de que Frank se negara a comprarle un coche, pero alegrándose cuando lo había sorprendido con el Honda usado que había estado ahorrando en secreto. «Eres la mejor mamá del mundo», dijo entonces, lanzando sus brazos alrededor de mí con el afecto inconsciente de la juventud. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo me había convertido en el inconveniente en lugar de la solución? La foto de su graduación de la preparatoria mostraba a Frank y a mí radiantes de orgullo, con los brazos alrededor de un hijo que parecía avergonzado por nuestra evidente alegría. Incluso entonces, había señales. La forma en que se había encogido de hombros ante mi abrazo de felicitación, la mueca de desprecio cuando lloré durante su discurso de graduación, la impaciencia en su voz cuando insistí en tomar solo una foto más. Lo había atribuido a las hormonas adolescentes, convenciéndome de que la madurez restauraría la cercanía que habíamos compartido cuando era más joven. Pero la distancia solo había crecido más con cada año que pasaba. Cada novia que había encontrado mi preocupación maternal sofocante. Cada ascenso que lo había elevado aún más por encima de la vida de clase trabajadora que había moldeado su infancia. Los programas del funeral del servicio de Frank estaban metidos entre las tarjetas de Navidad que Ryan había enviado, cada vez menos cada año, hasta que se detuvieron por completo, cuando Chelsea decidió que las felicitaciones digitales son más conscientes del medio ambiente. La muerte de Frank me había devastado, pero parecía haber liberado a Ryan de cualquier sentido de obligación restante que había sentido hacia las reuniones familiares y las cenas dominicales. «Mamá, sé que esto es difícil», había dicho durante la recepción después del entierro de Frank, «pero necesitas empezar a pensar en tu futuro. Papá no querría que solo existieras. Existir. Como si los 37 años que había pasado en esta casa hubieran sido mera supervivencia en lugar de una vida plenamente vivida. Como si criar hijos, apoyar a un esposo a través de cambios de carrera y problemas de salud, ser voluntaria en la iglesia y en la biblioteca, no hubiera sido más que marcar el tiempo hasta que pudiera ser archivada en algún lugar apropiado para mujeres de mi edad. Encontré la carpeta con mis propios registros financieros, los que Chelsea nunca vería, pero que contaban la verdadera historia de sacrificio y fortaleza. Los trabajos a tiempo parcial que había tomado cuando el trabajo de construcción de Frank disminuyó durante las crisis económicas. Los turnos de horas extras en la tienda departamental durante las temporadas navideñas, con los pies hinchados en zapatos que ya eran demasiado ajustados, sonriendo a los clientes mientras me dolía la espalda y me martillaba la cabeza. La póliza de seguro de vida que Frank había insistido en mantener, incluso cuando las primas significaban elegir entre la televisión por cable y los chequeos dentales. Las pequeñas inversiones que había hecho, 50 pesos aquí y 100 allá, dinero que había crecido lenta pero constantemente durante décadas de cuidadosa planificación y vida modesta. Esta casa era mía, no porque Ryan la mereciera o Chelsea la codiciara, sino porque Frank y yo nos habíamos ganado cada pie cuadrado a través de décadas de pagos de hipotecas hechos a tiempo, impuestos a la propiedad pagados sin queja, mantenimiento realizado con nuestras propias manos para ahorrar dinero para el futuro de nuestros hijos. Había pintado cada habitación al menos 2 veces, quitado el papel tapiz hasta que me sangraron los dedos, renovado los pisos de madera a mano y rodillas porque la instalación profesional estaba fuera de nuestro presupuesto. Esta casa no era solo un refugio, era un monumento a la persistencia, la prueba de que 2 personas que habían empezado sin nada podían construir algo duradero a través del amor y la determinación. Pero sentada allí rodeada de evidencia de mi propia generosidad, sentí el peso de una pregunta terrible instalándose en mis huesos. ¿Fui utilizada? La frase resonó en mi mente mientras cerraba los álbumes y devolvía las carpetas a sus cajas. ¿Alguna vez me había amado Ryan? ¿O simplemente había sido una fuente conveniente de apoyo financiero disfrazada de afecto maternal?
Frank y yo habíamos estado tan ansiosos por brindar oportunidades que nuestros propios padres no podían pagar que habíamos criado a un hijo que veía dar como debilidad y recibir como derecho. Pensé en las palabras de Chelsea de la noche anterior. El tiempo es valioso cuando estás planeando un futuro. Como si mi futuro fuera menos valioso que el de ellos. Como si mis sueños importaran menos que su conveniencia. La luz de la tarde se estaba desvaneciendo cuando finalmente descendí a la cocina, con las piernas rígidas por estar sentada en el suelo durante horas. La casa se sentía diferente de alguna manera, más grande y más pequeña simultáneamente, como si las paredes se hubieran movido para acomodar mi nueva comprensión de mi lugar dentro de ellas. Preparé té en la taza de porcelana que Frank me había regalado en nuestro primer aniversario, la que tenía pequeñas rosas que se habían desvanecido pero no desaparecido. Mientras saboreaba el Earl Grey, que había sido mi ritual de la tarde durante 20 años, me di cuenta de que Chelsea tenía razón en una cosa. El tiempo era precioso, pero se equivocaba sobre el tiempo de quién importaba más. Ya no era la joven madre que creería que cualquier sacrificio valía la pena si hacía felices a sus hijos. Ya no era la esposa devota que difería sus propios sueños para apoyar las ambiciones de su esposo. Era Margarita Patterson, de 68 años, propietaria de esta casa y arquitecta de esta vida. Y por primera vez en 30 años, iba a empezar a tomar decisiones basadas en lo que yo quería en lugar de lo que todos los demás esperaban. El reloj de abuelo dio las 5, y sonreí al terminar mi té. Mañana, comenzaría a planificar mi futuro. No el que Chelsea tenía en mente, sino el que finalmente estaba lista para reclamar. 3 días después de mi revelación en el armario, Ryan apareció en la puerta de mi casa sin avisar. A través del ojo mágico, pude verlo cambiando su peso de un pie a otro, como solía hacerlo cuando tenía 7 años, y había roto algo valioso. Pero esta vez, no estaba solo. «Mamá, necesitamos hablar», dijo cuando abrí la puerta, sin esperar una invitación antes de entrar al recibidor. Chelsea lo siguió, con sus tacones de diseño haciendo clic contra los pisos de madera que Frank había instalado el verano antes de que Ryan comenzara el kinder. «Por supuesto, cariño», dije, aunque algo frío se asentaba en mi estómago. «¿Te preparo un café? Acabo de comprar esas tazas de crema de vainilla que tanto te gustaban». «Esto no es una visita social», dijo Chelsea, sentándose en el sofá sin quitarse el abrigo, como si planeara hacer esto rápido. Ryan permaneció de pie, con las manos hundidas en los bolsillos, evitando mis ojos como lo había hecho cuando tenía 12 años, y había mentido sobre romper la ventana de la señora Henderson con su pelota de béisbol. «Siéntate, mamá», dijo, con una autoridad que no reconocí. ¿Cuándo había aprendido mi niño a hablarme como si yo fuera una subordinada? Me senté en el borde del sillón favorito de Frank, con la espalda recta a pesar de la artritis que me hacía sentir incómoda al sentarme. La luz de la tarde que entraba a través de las ventanas que había limpiado ayer mismo parecía dura ahora, iluminando motas de polvo que bailaban como pequeñas acusaciones en el aire entre nosotros. «Hemos estado pensando en lo que discutimos la otra noche», comenzó Chelsea, sacando una carpeta de su bolso extra grande con la eficiencia de alguien que dirige una reunión de negocios. «Y hemos encontrado algunas soluciones que podrían funcionar para todos». Soluciones. Como si mi vida fuera un problema que requiriera su intervención. Extendió varios folletos sobre la mesa de centro. Folletos brillantes con personas de cabello plateado jugando al ajedrez y cuidando jardines, con sonrisas tan artificiales como los nombres de las instalaciones. Sunset Manor, Comunidad Años Dorados, Residencias de Otoño Asistido. «Estos lugares son hermosos, mamá», dijo Ryan, finalmente mirando a mis ojos con el entusiasmo forzado de un vendedor que promociona un producto en el que no cree. «Mira este. Tienen clases de arte, clubes de lectura, incluso un salón de belleza en el lugar». Tomé el folleto de Sunset Manor, con las manos temblorosas mientras leía la letra pequeña. «Cuotas mensuales a partir de $4,200 para un departamento tipo estudio. Coordinador de actividades. Enfermera de guardia. Administración de medicamentos». Todos los eufemismos para el almacenamiento de padres ancianos inconvenientes que habían sobrevivido a su utilidad. «Son muy caros», dije en voz baja. «Bueno»,
Esa es la belleza de nuestro plan, dijo Chelsea, inclinándose hacia adelante con la sonrisa depredadora que había llegado a reconocer. El capital de esta casa cubriría con creces la cuota de entrada y varios años de pagos mensuales. Y una vez que estés instalada, no tendrías que preocuparte por el mantenimiento, los impuestos a la propiedad, todas esas responsabilidades tediosas. ¿Quieres que venda mi casa?, dije, con las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. No se trata realmente de lo que queremos, dijo Ryan, aunque su tono sugería lo contrario. Se trata de lo que tiene sentido. Ya no eres una jovencita, y esta casa es demasiado para que la maneje una sola persona. Pensé en las canaletas que había limpiado el otoño pasado, de pie en una escalera a pesar de mi miedo a las alturas porque no podía pagar para contratar a profesionales. El filtro del horno que había cambiado yo misma, siguiendo las instrucciones que Frank había escrito con su cuidadosa letra antes de su infarto. El jardín que había desmalezado y regado todos los días, viendo florecer las rosas en colores que combinaban con las recámaras donde mis hijos habían dormido una vez. Lo manejo muy bien, dije. La risa de Chelsea fue aguda, quebradiza. Margarita, sé honesta. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste amigos en casa? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste unas vacaciones? Estás desperdiciando tus años dorados paseándote por una casa llena de recuerdos, cuando podrías estar viviendo tu mejor vida. Vivir mi mejor vida. La frase era hueca, sin sentido, como algo sacado de un libro de autoayuda escrito por alguien que nunca había tenido que elegir entre las facturas de calefacción y los medicamentos recetados. Esta es mi vida, dije, con la voz más fuerte de lo que me sentía. Esta casa es mi vida. Ese es exactamente el problema, dijo Chelsea. Su máscara de paciencia finalmente se desvanecía. Toda tu identidad está envuelta en un edificio. Eso no es saludable para alguien de tu edad. Necesitas empezar a pensar en el legado, en lo que realmente importa. Legado, como si 37 años de matrimonio, 2 hijos criados hasta la edad adulta y una casa mantenida con amor y determinación no fueran suficiente legado para alguien como yo. ¿Y mis cosas?, pregunté, gesticulando hacia las fotos familiares que adornaban la repisa de la chimenea, los libros que Frank y yo habíamos coleccionado durante décadas, la vitrina que contenía regalos de boda y de aniversario. Las bodegas son muy asequibles hoy en día, dijo Ryan rápidamente. Podrías guardar lo que realmente es importante. Lo que realmente es importante. ¿Cómo reduces toda una vida a lo que cabe en una caja de concreto de 3 por 3 metros? ¿Y si me niego?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la forma en que se miraron. Mamá, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, dijo Ryan, con el tono lastimero que había usado de adolescente cuando quería algo más de su paga. Estamos tratando de ayudarte. Chelsea y yo planeamos formar una familia pronto y necesitamos el espacio. ¿Podrías venir a visitarnos todo el tiempo?, añadió Chelsea, con la voz goteando falsa dulzura. Nos aseguraríamos de que te sintieras bienvenida. Visitas. Citas programadas para ver a mi propio hijo en la casa donde lo había criado, donde lo había cuidado durante la varicela y celebrado su graduación de la preparatoria, donde Frank y yo habíamos bailado en la cocina en las tranquilas mañanas de domingo, cuando los niños aún dormían. Me puse de pie lentamente, con las articulaciones protestando después de estar sentada en la misma posición durante demasiado tiempo. Necesito algo de tiempo para pensar. Por supuesto, dijo Chelsea, ya reuniendo sus folletos con la satisfacción de alguien que había logrado su misión. Pero no tardes demasiado. Las condiciones del mercado son favorables en este momento y odiaríamos que perdieras la oportunidad. Después de que se fueron, caminé por mi casa como una extraña, viéndola a través de sus ojos por primera vez. El papel tapiz del comedor que estaba ligeramente descolorido, pero aún hermoso. Los electrodomésticos de la cocina que funcionaban perfectamente a pesar de tener 15 años. Los pisos de madera que mostraban los patrones de desgaste de la vida diaria de una familia. Marcas de roce junto a la puerta principal. Una ligera depresión donde el sillón reclinable de Frank había estado durante 20 años. Vieron carga donde yo vi belleza, problemas donde yo vi carácter, gasto donde yo vi hogar. Esa noche,
Hice algo que no había hecho desde el funeral de Frank. Abrí una botella de vino sola, el merlot que habíamos estado guardando para una ocasión especial que ahora nunca llegaría. Me senté en la sala de estar mientras oscurecía, bebiendo vino y recordando. La primera mañana de Navidad en esta casa, cuando Ryan tenía 6 años y Sarah 4, con sus rostros brillantes a la luz del árbol que Frank había cortado él mismo de la granja de árboles de Johnson. Las fiestas de cumpleaños en el patio trasero, con juegos y pastel casero, y la risa de los niños que hacían eco en la cerca que Frank había construido para mantener a nuestros pequeños a salvo. La noche en que Sarah llamó desde la universidad, sollozando porque su novio la había dejado, y yo la consolé de su angustia desde este mismo sillón, prometiéndole que el amor volvería cuando estuviera lista. La mañana en que Frank tuvo su primer infarto y yo fui en la ambulancia tomándole la mano, susurrándole promesas sobre todos los años que aún nos quedaban juntos. Cada habitación albergaba fantasmas de mi vida, no del tipo inquietante, sino la presencia reconfortante de recuerdos que me habían convertido en la mujer que me había convertido. ¿Cómo podía explicarle a Ryan y Chelsea que vender esta casa no solo cambiaría mi dirección, sino que borraría la geografía de mi identidad? Para mi tercer vaso de vino, las lágrimas fluían libremente, no solo por la casa, sino por el hijo que aparentemente había perdido en el camino. ¿Cuándo había dejado Ryan de verme como su madre y había empezado a verme como un obstáculo? ¿Cuándo proporcionar su comodidad se había convertido en habilitar su egoísmo? Pensé en todas las veces que había dicho sí cuando debería haber dicho no, en todos los límites que no había logrado establecer, porque había confundido el amor con la complacencia. Tenía tanto miedo de perder el afecto de mis hijos, que les había enseñado que mi amor podía darse por sentado. El vino me envalentonó, y me encontré marcando el número de Sarah en Seattle, donde trabajaba como enfermera pediátrica, y vivía en un departamento que apenas podía pagar. Cuando respondió, su voz era espesa por el sueño. Había olvidado la diferencia horaria. «Mamá, ¿está todo bien? Es casi medianoche allá. Necesito preguntarte algo», dije, con las palabras ligeramente arrastradas por el vino y la emoción. «¿Crees que fui una buena madre?» El silencio se prolongó tanto que me pregunté si se había cortado la llamada. Cuando Sarah finalmente habló, su voz fue cautelosa, medida. «¿Por qué me preguntas esto ahora? Solo respóndeme, por favor». Otra pausa. «Fuiste devota, mamá. A veces demasiado devota. Nunca dijiste que no a nada de lo que queríamos. ¿Es eso malo?» «No lo sé», dijo Sarah honestamente. Solía pensar que otros niños tenían suerte, al tener padres que ponían límites. Se sentía más seguro de alguna manera, sabiendo dónde estaban los límites. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi sala de estar, y finalmente entendí lo que había sido demasiado ciega para ver. No había estado protegiendo a mis hijos al nunca decepcionarlos. Me había estado protegiendo de su rechazo, incluso si eso significaba sacrificar mis propias necesidades, mi propia dignidad, mi propio hogar. El reloj de abuelo dio la medianoche, e hice una decisión que se sintió a la vez aterradora y liberadora. Había terminado de ser complaciente. Mañana comenzaría a decir no. A la mañana siguiente, llegó un visitante inesperado. Todavía estaba en mi bata, disfrutando de mi segunda taza de café e intentando quitarme el dolor de cabeza provocado por el vino de la noche anterior, cuando el timbre sonó a las 8:30 en punto. A través de la ventana del frente, pude ver un elegante Mercedes plateado en mi entrada, el coche de Chelsea, aunque normalmente dejaba que Ryan se encargara de lo que ella llamaba mantenimiento familiar. Hoy, estaba sola en mi porche, perfectamente vestida a pesar de la hora temprana, sosteniendo lo que parecían ser documentos legales en una carpeta de cuero. «Margarita», dijo cuando abrí la puerta, con una sonrisa tan afilada como el cristal cortado. «Espero no estarte interrumpiendo en un mal momento». «En realidad sí», dije, sin apartarme para dejarla entrar. «Todavía no he desayunado». Algo brilló en su rostro. Sorpresa, tal vez, de que no la hubiera invitado inmediatamente a entrar y ofrecido hacerle café. Durante 23 años, me habían entrenado para dejar todo cuando llegaba la familia.
para priorizar su comodidad por encima de mi propia conveniencia. «Esto solo tomará 1 minuto», dijo, ya moviéndose a mi lado hacia el recibidor con la suposición de que mi espacio era su espacio, mi tiempo era su tiempo. «He traído algunos documentos que podrían facilitar la conversación de ayer». La seguí a la sala de estar, observando cómo extendía documentos sobre mi mesa de centro con la eficiencia de alguien que ya había hecho esto antes. Listados de bienes raíces, calculadoras de hipotecas, información de contacto para empresas de ventas de bienes. «Me tomé la libertad de hacer tasar la casa», dijo, sacando un grueso informe encuadernado en cubiertas azules. «El valor de mercado es bastante impresionante, $485,000, más que suficiente para asegurarle un lugar encantador en Sunset Manor y dejar un nido de ahorros sustanciales para sus años restantes». Mis años restantes. Como si mi vida estuviera llegando a su fin hacia algún punto final predeterminado, en lugar de continuar desarrollándose con posibilidades que aún no había imaginado. «Hiciste tasar mi casa», dije lentamente, sin pedirme permiso. «Es solo una evaluación preliminar», dijo Chelsea, agitando la mano con desdén. «Nada vinculante. Quería mostrarle lo beneficiosa que podría ser esta transición para todos los involucrados». «Todos los involucrados», repetí. «¿Y quiénes exactamente están involucrados en la decisión sobre dónde voy a vivir?» Por primera vez desde que la conocía, Chelsea pareció insegura. «Bueno, Ryan y yo, obviamente. Somos familia. Queremos lo mejor para ti». «Lo mejor para mí», dije, sentándome en el sillón de Frank con cuidadosa deliberación. «Es que yo decida dónde quiero vivir». La sonrisa de Chelsea se tensó. «Margarita, entiendo que esto es emocional, pero la emoción no es una buena base para decisiones importantes de la vida. Necesitas pensar prácticamente en tu futuro». «Estoy pensando prácticamente», dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. «Estoy pensando en el hecho de que esta casa está pagada, lo que significa que mis costos de vivienda se limitan a impuestos y mantenimiento. Estoy pensando en el hecho de que conozco a todos los vecinos de esta calle, todos los atajos a la tienda de comestibles, todos los servicios de reparación que no cobrarán de más a una mujer de mi edad. Pero el mantenimiento es manejable», interrumpí, una palabra que nunca me había atrevido a usar con Chelsea antes. «Lo he estado manejando bastante bien durante 4 años desde que Frank murió». Chelsea dejó sus papeles y me fijó con la mirada que normalmente reservaba para los trabajadores de servicios que la habían decepcionado. «Margarita, creo que estás siendo poco realista sobre tus capacidades. Ryan y yo hemos notado algunos cambios preocupantes últimamente». «¿Qué tipo de cambios?» «Problemas de memoria, confusión sobre las fechas. La semana pasada, llamaste a Ryan Frank 2 veces durante nuestra conversación». La acusación me golpeó como un golpe físico. Había llamado a Ryan por el nombre de su padre. Una vez, cuando se había reído de algo en la televisión, el sonido tan parecido al de Frank que me había transportado 30 años atrás. Y otra vez cuando se había parado de perfil contra la ventana de la cocina, su silueta coincidiendo con la forma de la sombra de mi esposo. «El duelo no es demencia», dije en voz baja. «Por supuesto que no», dijo Chelsea con la voz goteando falsa simpatía. «Pero a tu edad, estos pequeños resbalones pueden ser señales de advertencia tempranas. ¿No preferirías estar en algún lugar con supervisión profesional antes de que las cosas se vuelvan difíciles?» Supervisión profesional. Otro eufemismo para ceder el control de mi propia vida a extraños que me verían como un conjunto de síntomas en lugar de una mujer con casi 7 décadas de experiencia tomando mis propias decisiones. «Creo», dije, poniéndome de pie con el tipo de movimiento decisivo que no había hecho en años, «que esta conversación ha terminado». Chelsea parpadeó, claramente sin esperar resistencia. «Margarita, por favor, no seas apresurada. Ryan se sentirá tan decepcionado si ni siquiera consideras...». «Entonces Ryan puede venir a hablar conmigo él mismo», dije, caminando hacia la puerta principal con pasos que se sintieron más fuertes de lo que habían sido en meses. En lugar de enviar a su esposa para manipular a una anciana para que renuncie a su hogar. «No estoy manipulando a nadie.
La compostura de Chelsea finalmente se rompió, revelando la ira que había estado ocultando detrás de la preocupación. Estoy tratando de ayudarte a afrontar la realidad. Eres mayor, Margarita. Estás sola. Esta casa es demasiado grande, demasiado cara, demasiado trabajo para alguien en tu condición. Mi condición, dije, abriendo la puerta principal y parándome junto a ella con el gesto universal de desestimación. Está bien. Mi casa está bien. Mi vida está bien. Tu vida es patética. Chelsea soltó, su máscara finalmente cayendo por completo. Te sientas en este museo todo el día, hablando con fotos de un hombre muerto, pretendiendo que todavía eres relevante. Ryan siente pena por ti, pero está cansado de manejar tu soledad. Las palabras flotaron en el aire entre nosotras como veneno, cada una diseñada para herir, para reducirme a la anciana indefensa que necesitaba que fuera para justificar tomar mi casa. Lárgate, dije, con la voz firme a pesar del temblor en mis manos. Margarita, lárgate de mi casa. Ahora. Chelsea recogió sus papeles con movimientos bruscos y enojados, su maquillaje perfectamente aplicado, incapaz de ocultar la furia en sus ojos. Estás cometiendo un error. Ryan no tolerará esta clase de terquedad para siempre. Entonces supongo, dije mientras ella subía al porche, que Ryan y yo necesitamos tener una conversación sobre la tolerancia. Cerré la puerta tras ella y me apoyé contra ella, con el corazón acelerado por la adrenalina de la confrontación. A través de la ventana del frente, la vi alejarse. Su Mercedes desapareciendo por la calle que había sido mi calle durante 37 años. Por primera vez en décadas, le había dicho no a mi familia y había sobrevivido. Una hora después, sonó mi teléfono. El nombre de Ryan apareció en el identificador de llamadas y lo dejé sonar 4 veces antes de contestar. «¿Mamá? ¿Qué diablos le dijiste a Chelsea?» Su voz transmitía una rabia que rara vez había escuchado dirigida a mí, aguda y acusadora. Le dije que no estaba interesada en vender mi casa. Dije con calma. Dijo que fuiste grosera. Dijo que la echaste. Le pedí que se fuera después de que llamara patética a mi vida y dijera que estabas cansado de... Mamá, tal vez fue un poco fuerte. La voz de Ryan sonaba más fría y medida. Pero el punto principal sigue siendo el mismo. Necesitas empezar a pensar en tu futuro de manera realista. Estoy pensando en mi futuro, dije. Estoy pensando en pasarlo en mi propia casa, tomando mis propias decisiones, viviendo de acuerdo con mis propias prioridades. Eso es egoísta. La palabra me golpeó como una bofetada. Egoísta. Después de 30 años de anteponer sus necesidades a las mías, después de sacrificar vacaciones y ropa nueva y cenas en restaurantes para pagar su educación y su boda y su primer departamento, era egoísta por querer conservar el hogar que había ganado a través de décadas de trabajo y sacrificio. ¿Sabes qué es egoísta, Ryan?, dije, elevando mi voz por primera vez en nuestra conversación. Esperar que tu madre renuncie a todo por lo que ha trabajado para que puedas comenzar tu vida de casado en una casa que no compraste, con dinero que no ganaste, en habitaciones que guardan recuerdos que no hiciste. De eso no se trata. De eso es exactamente de lo que se trata. Quieres mi casa, así que te has convencido de que no merezco conservarla. Quieres mi dinero, así que has decidido que soy demasiado mayor para gastarlo sabiamente. Me quieres fuera del camino, así que me has convertido en un problema que necesita ser resuelto. Mamá, estás siendo dramática. Estoy siendo honesta. Por primera vez en años, estoy siendo completamente honesta. El silencio que siguió fue diferente a los otros. Más pesado, más definitivo. Cuando Ryan volvió a hablar, su voz era fría de una manera que me recordaba incómodamente a Chelsea. Bien, si así es como quieres jugar, esa es tu elección. Pero no esperes que sigamos viniendo, pretendiendo que todo es normal cuando claramente no estás pensando con claridad. La amenaza era sutil pero inconfundible. Conformarte o ser excluido. Someterte o ser abandonado. Danos lo que queremos o pierde a tu hijo para siempre. Ryan, dije suavemente, te amo más de lo que jamás entenderás. Pero no voy a ser chantajeada para que renuncie a mi vida, porque has decidido que soy un inconveniente. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder,
con las manos temblorosas mientras lo dejaba en la encimera de la cocina. Afuera, el sol de la tarde estaba pintando cuadrados dorados en el piso que Frank había instalado, iluminando motas de polvo que bailaban como una celebración en el aire. Por primera vez en 30 años, me había elegido a mí misma por encima de las exigencias de mis hijos. Y a pesar del dolor en mi pecho donde sentía que se me rompía el corazón, también sentí algo que no había experimentado en décadas, la feroz y brillante alegría del respeto por mí misma. Pasaron 3 días sin una sola llamada telefónica de Ryan, 3 días de silencio que deberían haber sentido como un castigo, pero en cambio se sintieron como las primeras respiraciones profundas que había tomado en años. Me despertaba cada mañana sin la familiar ansiedad de preguntarme qué crisis necesitaba resolver, qué culpa necesitaba absorber, qué sacrificio necesitaba hacer para mantener la paz en una familia que había olvidado que yo era algo más que un recurso conveniente. El jueves por la mañana, hice algo que no había hecho desde el funeral de Frank. Me vestí sin considerar las expectativas de nadie más. En lugar de los pantalones de vestir prácticos y las blusas sensatas que había usado durante décadas, saqué el vestido verde esmeralda que había comprado impulsivamente hace 2 años y nunca había usado. Todavía tenía las etiquetas adjuntas, evidencia de cuán a fondo me había entrenado para comprar solo lo que otros aprobarían. El vestido me quedaba perfecto, el color resaltando mis ojos de una manera que me recordaba a la mujer que había sido antes de haber aprendido a hacerme más pequeña, para acomodar la comodidad de todos los demás. Me maquillé con la cuidadosa atención que solía darle cuando Frank y yo teníamos citas nocturnas, en aquellos tiempos en los que aún creíamos que teníamos un tiempo infinito por delante. El espejo reflejaba a alguien que apenas reconocía, no a la mujer cansada y ansiosa que había pasado 4 años disculpándose por ocupar espacio en su propia vida, sino a alguien que parecía tener lugares a los que ir y cosas que hacer que importaban. Conduje al centro de Guadalajara, estacionándome cerca de la biblioteca donde había sido voluntaria durante 15 años, pero que había dejado de ir después de la muerte de Frank, diciéndome a mí misma que estaba demasiado afligida para ser útil a nadie. La verdad era más simple y más vergonzosa. Había dejado de hacer cosas que me daban alegría porque había creído que la alegría era egoísta, cuando mi familia necesitaba mi atención constante. Linda Morrison, la jefa de bibliotecarios, levantó la vista de su escritorio con sorpresa y deleite cuando me vio acercarme. Su cabello gris estaba peinado con el mismo bob práctico que había usado durante décadas, y sus lentes de lectura colgaban de una cadena que se había convertido en su accesorio característico. Margarita Patterson, dijo, levantándose para abrazarme con la calidez de alguien que realmente había extrañado mi presencia. ¿Dónde diablos has estado? Hemos tenido una pila de solicitudes de alfabetización para adultos aquí durante meses, esperando a alguien con tu paciencia y habilidad para revisarlas. El programa de alfabetización para adultos. Lo había ayudado a establecer hace 12 años, trabajando con inmigrantes y desertores de la escuela secundaria que habían encontrado el coraje de perseguir sus sueños a pesar de los obstáculos que la vida les había puesto en su camino. Enseñar a alguien a leer su primera frase completa. Ver cómo su rostro se transformaba con orgullo y posibilidad. Había sido parte del trabajo más significativo de mi vida. Pensé que tal vez ya no me necesitaban, dije, las palabras revelando más vulnerabilidad de la que pretendía. ¿No te necesitan? Linda se rió, el sonido resonando por la tranquila biblioteca. Margarita, eras nuestra arma secreta. La mitad de los estudiantes que pasaron por nuestro programa tuvieron éxito porque tú les hiciste creer que podían. La otra mitad tuvo éxito porque te negaste a dejar que se rindieran cuando las cosas se ponían difíciles. Me llevó a la esquina donde habíamos realizado sesiones de tutoría, una zona acogedora con sillas cómodas y buena iluminación que se sentía como una sala de estar en lugar de un aula. En las paredes colgaban fotos de ceremonias de graduación, adultos de 40, 50 y 60 años, recibiendo sus certificados de preparatoria, muchos de ellos sosteniendo letreros agradeciendo a los voluntarios que les habían ayudado a lograr sueños que habían llevado durante décadas. Mira esta. Linda señaló una foto de una mujer de 60 años,
radiante mientras sostenía su certificado. Elena Vázquez. ¿La recuerdas? Sí, lo recordaba. Elena había venido a nosotros hablando un inglés a medias, avergonzada de su incapacidad para leer las etiquetas de los medicamentos que podrían salvar o poner en peligro la vida de su marido diabético. Había llorado durante nuestra primera sesión, convencida de que era demasiado mayor para aprender algo que debería haber dominado de niña. Ahora está trabajando como técnica en una farmacia, continuó Linda. Nos envía una tarjeta de Navidad todos los años, siempre mencionando cómo le cambiaste la vida al creer en ella cuando ella no podía creer en sí misma. Al mirar la fotografía de Elena, sentí que algo se movía dentro de mi pecho, un aflojamiento del nudo apretado de inutilidad que me había estado asfixiando durante meses. Había pasado tanto tiempo concentrándome en lo que mi familia me quitaba que había olvidado lo que le había dado a extraños, las vidas que había tocado, la diferencia que había hecho de maneras que no se podían medir en cantidades de dinero o en la planificación de la herencia. Tenemos una nueva alumna que empieza el lunes, dijo Linda, sacando un expediente de su escritorio. Patricia Villalobos, de 63 años, quiere leer lo suficientemente bien como para ayudar a su nieta con la tarea. Pidió específicamente un tutor que entendiera lo que se siente al empezar de nuevo más tarde en la vida. Empezar de nuevo más tarde en la vida. La frase resonó en mis huesos como una campana golpeada a la frecuencia justa. Eso es exactamente lo que estaba haciendo, ¿no? Empezar de nuevo a los 68. Redescubrir quién era cuando no estaba definida en su totalidad por las necesidades y expectativas de otras personas. Me gustaría trabajar con ella, dije, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Excelente. ¿El lunes a las 10? El lunes a las 10. Esa tarde, hice otra cosa que no había hecho en años. Fui de compras para mí misma. No compras de comestibles o diligencias, sino el tipo de paseo que no tenía otro propósito que el placer. Ningún objetivo más allá de descubrir lo que me llamaba la atención cuando no estaba calculando costos o considerando las preferencias de otras personas. En la librería, compré 3 novelas que había querido leer, libros que Frank habría descartado como ficción para mujeres, con la suave condescendencia de alguien que creía que sus preferencias debían moldear las mías. En la tienda departamental, compré un juego de sábanas de un color que me encantaba, un púrpura intenso que Chelsea habría llamado inapropiado para alguien de tu edad, pero que me hacía pensar en campos de lavanda y cielos al atardecer. Almorcé sola en un café que había pasado cientos de veces pero nunca había entrado, pidiendo la ensalada de salmón porque sonaba deliciosa, no porque fuera el artículo menos caro del menú. Los otros comensales eran en su mayoría mujeres de mi edad, muchas de ellas sentadas solas con libros o crucigramas, cómodas en su propia compañía de una manera que parecía revolucionaria para alguien que había pasado décadas creyendo que la soledad era evidencia de fracaso. La camarera, una joven con ojos amables y pies cansados, rellenó mi café sin que se lo pidiera y comentó el libro que había traído conmigo. Me encantó ese, dijo, asintiendo hacia la novela abierta junto a mi plato. El final me hizo llorar, pero de la buena manera, ¿sabes? Hablamos durante 10 minutos sobre libros y finales, y la forma en que las historias pueden hacerte sentir menos solo en el mundo. Era el tipo de conexión humana casual que había olvidado que era posible. Una conversación que existía puramente por sí misma, con alguien que me veía como una persona interesante en lugar de una fuente de obligación o inconveniente. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, la casa se sentía diferente. El silencio que me había oprimido durante meses ahora se sentía pacífico en lugar de solitario. Las habitaciones que habían parecido demasiado grandes para una persona, ahora se sentían espaciosas en lugar de vacías, llenas de posibilidades que apenas comenzaba a imaginar. Me preparé la cena. No sobras ni algo rápido y práctico, sino una comida adecuada con verduras frescas y un trozo de pescado que sazoné como a mí me gustaba, no como Frank lo había preferido. Comí en la mesa del comedor, usando la buena porcelana y las servilletas de tela, tratándome con la cortesía que había reservado para los invitados. Mientras lavaba los platos, me sorprendí tarareando.
algo que no había hecho desde antes de la muerte de Frank. La melodía era una canción antigua de nuestros días de noviazgo, cuando el futuro se extendía ante nosotros como un libro sin escribir, lleno de páginas en blanco, esperando ser llenas de aventuras que elegiríamos juntos. El teléfono sonó a las 8 en punto. El nombre de Ryan apareció en el identificador de llamadas y, por primera vez en nuestra relación, consideré no responder, pero la curiosidad venció a la precaución. «Hola, mamá». Su voz era cuidadosamente neutral, el tono de alguien que había ensayado esta conversación. «¿Cómo estás?» «Estoy bien», dije, y me di cuenta de que era cierto. Tuve un día encantador. «Bien, eso es bueno». Una pausa. «Mira, he estado pensando en nuestra conversación del otro día. Tal vez fui un poco fuerte». Esto era lo más parecido a una disculpa que había recibido de mi hijo como adulto, y hace una semana me habría apresurado a tranquilizarlo, a asumir la responsabilidad del conflicto y a suavizar las cosas antes de que pudiera cambiar de opinión sobre la reconciliación. En cambio, dije, tal vez sí. Otra pausa. Más larga esta vez. Chelsea se siente mal por cómo salieron las cosas el martes por la mañana. Cree que tal vez malinterpretó tu apego a la casa. No malinterpretó nada, dije. Simplemente no pensó que mi apego importaba. Vamos, mamá, no seas así. ¿Cómo? Difícil. Por lo general, eres tan... razonable. Razonable. Otra palabra para complaciente. Para alguien con quien se podía contar para priorizar la comodidad de otras personas por encima de su propia dignidad. Alguien que había aprendido que mantener la paz era más importante que exigir respeto. Estoy siendo perfectamente razonable, dije. Simplemente estoy siendo razonable sobre lo que quiero en lugar de lo que quieres tú. Lo que queremos es lo mejor para ti. No, dije, con la palabra sintiéndose poderosa en mi boca. Lo que quieres es lo más conveniente para ti. Hay una diferencia. El silencio se extendió entre nosotros, hasta que comencé a preguntarme si había colgado. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una fría decepción que alguna vez me habría hecho correr a disculparme. Espero que seas feliz, mamá, porque esta terquedad te va a costar más de lo que te imaginas. Ryan, dije suavemente, soy más feliz hoy de lo que he sido en años. Y si defenderme me cuesta una relación donde no me tratan con respeto, entonces tal vez ese sea un precio que vale la pena pagar. Esta vez, sí colgó. Dejé el teléfono y caminé hacia la ventana que daba al patio trasero, donde Frank había construido un columpio para los niños, donde había organizado fiestas de cumpleaños y barbacoas y búsquedas de huevos de Pascua. El columpio había desaparecido hacía mucho tiempo, reemplazado por el jardín de rosas que había plantado después de que los niños se mudaron, pero los recuerdos permanecieron, superpuestos como fotografías en mi mente. Durante 30 años, había creído que amar significaba decir sí a todo, aceptar cualquier trato, priorizar la felicidad de todos los demás por encima de mi propio bienestar. Había confundido el martirio con la maternidad, el sacrificio con la devoción, pero de pie en mi propia cocina, en mi propia casa, con un vestido que me hacía sentir hermosa, finalmente entendí la diferencia entre el amor y la permisividad, entre la amabilidad y la autodestrucción. Mañana, comenzaría a ser tutora de Patricia Villalobos, ayudándola a descubrir que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Esta noche, leería uno de mis nuevos libros en mi propia cama, rodeada de sábanas púrpuras que nadie más tenía que aprobar. Y por primera vez en años, dormiría el sueño profundo y tranquilo de alguien que se había elegido a sí misma y descubrió que el cielo no se había caído después de todo. 2 semanas después de mi recién estrenada independencia, llegaron como un frente unido. Estaba en mi jardín a las 7 de la mañana, quitando las flores marchitas de las rosas que Frank me había ayudado a plantar 15 años atrás, cuando escuché portazos en mi entrada con la fuerza decisiva de personas preparándose para la batalla. A través de la neblina de la mañana, pude verlos reunidos como nubarrones. Ryan y Chelsea, sus padres Ricardo y Patricia, y alguien que no reconocí, un hombre delgado con un traje caro que llevaba un maletín que sugería asuntos oficiales.
Se movían con el propósito coordinado de personas que habían planeado cuidadosamente esta intervención, cronometrando su llegada para cuando asumían que estaría vulnerable e impreparada. Yo no era ninguna de las dos cosas. ¡Margarita!, gritó Chelsea, con la falsa brillantez de alguien que interpreta preocupación para una audiencia. Necesitamos hablar contigo, todos nosotros, juntos. Me enderecé lentamente, con las manos aún sucias por la tierra que me había dado más paz en la última hora que la que había sentido durante años de cenas familiares. Me dolía la espalda de estar inclinada sobre los macizos de flores, pero mi espíritu se sentía más fuerte que en décadas. «Buenos días a ustedes también», dije, sin moverme hacia ellos ni retirarme tampoco. «Es todo un comité de bienvenida para las 7 de la mañana. Mamá, por favor», dijo Ryan, con la paciencia forzada de alguien que había ensayado esta conversación. «¿Podemos pasar adentro? Tenemos algunas cosas que necesitamos discutir». «Podemos discutirlas aquí mismo», dije, quitándome los guantes de jardinería con deliberada calma. «Me gusta el aire fresco». El extraño dio un paso adelante, extendiendo una tarjeta de presentación con la sonrisa practicada de alguien acostumbrado a dar malas noticias. «Señora Patterson, soy el doctor Gerardo Hoffman, psiquiatra geriátrico. Su familia me ha pedido que realice una evaluación preliminar de su competencia mental». Competencia mental. Las palabras flotaban en el aire de la mañana como un diagnóstico, frías y clínicas, y diseñadas para reducir mis 47 años de adultez independiente a una condición médica que requería intervención profesional. Mi competencia mental, repetí, sintiendo algo peligroso y poderoso que se elevaba en mi pecho. ¿Y qué exactamente ha llevado a mi familia a cuestionar mi capacidad para administrar mis propios asuntos? El doctor Hoffman consultó su portapapeles con el profesionalismo distante de alguien que lee una lista del supermercado. Preocupaciones sobre la pérdida de memoria, mal juicio con respecto a las decisiones financieras, aislamiento social y lo que parece ser un comportamiento cada vez más errático. Comportamiento errático, dije, con la voz firme a pesar de la furia que se acumulaba tras mis costillas. ¿Te refieres a negarme a vender mi casa cuando me lo ordenaron? Mamá, eso no es justo, dijo Ryan, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Estamos preocupados por ti. Has estado actuando diferente, hostil, irrazonable, repetí. ¿Como cuando le dije a Chelsea que se fuera de mi casa después de que llamara patética a mi vida? ¿O cuando decidí gastar mi propio dinero en cosas que me dan alegría en lugar de cosas que te benefician a ti? Chelsea dio un paso adelante, con el rostro enmascarado por una preocupación herida que no ocultaba del todo el cálculo en sus ojos. Margarita, sabemos que esto es difícil de escuchar, pero te has vuelto combativa y paranoica. La semana pasada, colgaste a Ryan cuando solo estaba tratando de ayudar. Colgué, dije, cuando mi hijo me dijo que defenderme me costaría más de lo que me imaginaba, lo cual sonó notablemente como una amenaza. Ricardo Whitmore se aclaró la garganta con la autoridad de alguien acostumbrado a controlar las conversaciones mediante la mera fuerza de su presencia. Señora Patterson, no estamos aquí para discutir malentendidos pasados. Estamos aquí porque nos preocupa su bienestar y su capacidad para tomar decisiones sensatas. Mi capacidad para tomar decisiones sensatas, dije, mirándolo directamente. Como la decisión de pagar la boda de tu hija cuando mi propio esposo estaba luchando contra el cáncer y apenas podíamos pagar sus tratamientos médicos, o la decisión de darle a tu yerno 40,000 pesos durante 5 años para ayudarlo a establecer su carrera mientras yo trabajaba en el comercio minorista para llegar a fin de mes. El silencio que siguió fue profundo, roto solo por el sonido de los pájaros de la mañana y el zumbido distante del tráfico de la calle que había sido mi calle durante 37 años. El doctor Hoffman tomó notas en su portapapeles, aparentemente ajeno a la dinámica familiar que se desarrollaba ante él. Señora Patterson, su familia también ha expresado su preocupación por su aislamiento social. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo amigos a cenar? ¿Cuándo fue la última vez? Repliqué. Que mi familia vino a cenar sin tratar de convencerme de que vendiera mi casa y me mudara a un centro de cuidados. Eso no es lo que estamos haciendo, dijo Ryan.
pero su protesta carecía de convicción. ¿No lo es? Caminé más cerca del grupo, notando cómo retrocedían inconscientemente, como si mi independencia pudiera ser contagiosa. Déjenme decirles lo que están haciendo. Están tratando de que me declaren mentalmente incompetente para que puedan tomar el control de mis finanzas y obligarme a tomar decisiones que los beneficien a ustedes en lugar de a mí. Estamos tratando de protegerte, dijo Chelsea, con la voz subiendo con frustración ante mi negativa a interpretar el papel de víctima agradecida. ¿De qué? ¿De vivir en la casa que poseo? ¿De gastar el dinero que gané? ¿De tomar decisiones sobre mi propia vida? ¿O me están protegiendo de la inconveniencia de ser una persona autónoma que podría no hacer lo que ustedes quieren? Patricia Whitmore habló por primera vez, con el tono despectivo de alguien que se dirige a un niño en rabieta. Margarita, claramente estás molesta y no estás pensando con claridad. ¿Por qué no entramos todos, tomamos un café y discutimos esto con calma? Estoy pensando con claridad, dije, sorprendida por la fuerza de mi propia voz, más claramente que en años, lo suficientemente claro para reconocer la manipulación cuando la veo, lo suficientemente claro para entender que esto no se trata de mi bienestar, sino de su conveniencia. Me volví hacia el Dr. Hoffman, que todavía garabateaba notas como un taquígrafo que documenta un testimonio. Doctor, supongo que querrá realizar algún tipo de evaluación. Estoy feliz de someterme a cualquier prueba cognitiva que desee administrar, pero primero tengo algunas preguntas para usted. Levantó la vista, aparentemente sorprendido de que la persona objeto de su evaluación tuviera opiniones sobre el proceso. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Ha hablado con alguien más que con mi familia sobre mi estado mental? ¿Con mi médico, tal vez? ¿Con la bibliotecaria que trabaja conmigo 2 veces por semana? ¿Con los vecinos que me conocen desde hace décadas? Su vacilación fue suficiente respuesta. ¿Ha revisado mis registros financieros para determinar si realmente estoy tomando malas decisiones? ¿O se está basando enteramente en la caracterización que hace mi familia de mis elecciones? Otra pausa. ¿Ha considerado que lo que mi familia llama comportamiento errático podría ser en realidad la respuesta completamente racional de alguien que finalmente ha reconocido que se ha aprovechado de ella durante años? Mamá, ya basta, dijo Ryan, con la voz cortante con la autoridad que se había arrogado que podía ejercer sobre mí. Estás demostrando nuestro punto. Esta hostilidad no es normal en ti. Tienes razón, dije, sintiendo algo dentro de mí cristalizarse en una resolución dura como el diamante. Esta hostilidad no es normal en mí. Durante 30 años he sido anormalmente complaciente, anormalmente generosa, anormalmente dispuesta a sacrificar mis propias necesidades por tu conveniencia. Si reconocer mi propio valor me hace hostil, entonces me enorgullece ser hostil. Caminé junto a ellos hacia la puerta principal. Luego me volví para enfrentar al tribunal reunido que había venido a juzgar mi capacidad para la independencia. Dr. Hoffman, es bienvenido a evaluar mi competencia mental, pero lo hará de forma adecuada, con pruebas cognitivas, historiales médicos, entrevistas con personas que realmente me conocen como algo más que una fuente de apoyo financiero. Y lo hará en mi casa, a mi conveniencia, con mi abogado presente. No necesitas un abogado, dijo Chelsea rápidamente. Esto es solo una conversación familiar. No, dije, con la voz extendiéndose por el aire de la mañana, con la claridad de las campanas de la iglesia. Esto dejó de ser una conversación familiar en el momento en que trajiste a un psiquiatra para cuestionar mi cordura, por negarme a entregar mi hogar, a personas que me ven como un obstáculo en lugar de una persona. Los miré a cada uno a su vez. Ryan, cuyo rostro mostraba la petulante decepción de alguien cuya manipulación había sido expuesta. Chelsea, cuya máscara de preocupación finalmente se había deslizado para revelar el frío cálculo que se escondía debajo. Sus padres, que probablemente ya estaban calculando el valor de reventa de mi casa, y el Dr. Hoffman, que comenzaba a entender que su evaluación preliminar podría no salir tan bien como le habían hecho creer. Esto es lo que va a pasar, dije, sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido desde la muerte de Frank. Van a salir de mi propiedad. Van a dejar de tratarme como una niña incompetente que necesita su permiso para vivir en su propia casa.
Y van a empezar a tratarme con el respeto que se le debe a una mujer que se ha ganado el derecho de tomar sus propias decisiones. «Oh, ¿y si no lo hacemos?», preguntó Ricardo, con la voz que transmitía la amenaza implícita de alguien acostumbrado a salirse con la suya mediante la intimidación. Sonreí, sintiendo el calor del sol en mi rostro y la tierra sólida bajo mis pies. Entonces descubrirán que una mujer que finalmente ha aprendido a decir no es mucho más formidable que la persona que han estado aprovechando. «Mamá», dijo Ryan, con la voz quebrándose ligeramente con lo que podría haber sido emoción genuina. «Por favor, no hagas esto. No elijas el orgullo por encima de la familia». «No estoy eligiendo el orgullo por encima de la familia», dije suavemente. «Estoy eligiendo el respeto propio por encima de la manipulación. Si no puedes amarme sin controlarme, entonces tal vez lo que teníamos en realidad no era amor en absoluto». El silencio que siguió se interrumpió solo por el sonido del Dr. Hoffman cerrando su cuaderno y caminando de regreso a su automóvil sin decir una palabra. Hombre inteligente. Había reconocido la diferencia entre una anciana incompetente y una oponente formidable que finalmente había decidido defenderse. Uno por uno, lo siguieron, su intervención cuidadosamente planeada desmoronándose como un castillo de naipes ante un fuerte viento. Ryan fue el último en irse, de pie en mi entrada con la expresión perdida de alguien cuyas suposiciones sobre el mundo acababan de ser destrozadas. «Te amo, mamá», dijo, y por un momento escuché ecos del niño pequeño que solía correr hacia mí cuando se raspaba las rodillas. «Yo también te amo», dije, «pero ya no voy a ser chantajeada por ese amor». Después de que se fueron, me quedé en mi jardín rodeada de rosas que habían sobrevivido a la sequía, las heladas y el abandono, que habían florecido año tras año independientemente de quién estuviera allí para apreciarlas. Como esas rosas, yo había resistido. Como esas rosas, todavía estaba floreciendo. Y como esas rosas, era hermosa no porque alguien más lo dijera, sino porque era exactamente lo que debía ser. A la mañana siguiente a la confrontación, me desperté con algo que no había experimentado en años. Un silencio completo. No el silencio opresivo de la soledad, sino la calma pacífica de una vida finalmente mía. No llamadas telefónicas exigiendo explicaciones, no visitas inesperadas que requirieran trabajo emocional, no ansiedad por decepcionar a personas que nunca habían dudado en decepcionarme. Preparé café en mi taza favorita, la que tenía el asa astillada que Chelsea siempre había criticado, y me senté en la mesa de mi cocina observando a los cardenales en el comedero, que Frank había colgado fuera de la ventana. El plumaje rojo brillante del macho capturaba la luz de la mañana como una pequeña llama, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que había notado pájaros o flores o cualquiera de las pequeñas bellezas que me rodeaban todos los días. Durante 30 años, me había centrado tanto en manejar las emociones de otras personas que me había olvidado de prestar atención a mi propia vida desarrollándose a mi alrededor. Patricia Villalobos llegó a su segunda sesión de tutoría exactamente a las 10 en punto, llevando un cuaderno gastado y el tipo de esperanza decidida que me recordaba por qué me había enamorado de enseñar a leer a adultos. A los 63 años, se movía con la cuidadosa dignidad de alguien que había aprendido que el mundo podía ser cruel con las mujeres que se atrevían a perseguir sueños más tarde en la vida. «Practiqué como me enseñaste», dijo, sentándose en la cómoda silla junto a la ventana de la biblioteca. «Todas las noches después de que mi nieta se va a la cama, leo una página de su libro favorito. Ayer, solo tuve que pedirle ayuda con 3 palabras. Es un progreso maravilloso», dije. Y lo sentí. El coraje de Patricia para empezar de nuevo, para admitir que necesitaba ayuda, para creer que merecía algo mejor que las limitaciones que otros habían impuesto sobre ella. Era inspirador de maneras que probablemente no podía imaginar. Trabajamos en una historia sencilla sobre una mujer que empieza un jardín y observé cómo el rostro de Patricia se transformaba al conectar letras con sonidos, sonidos con palabras, palabras con significado. Cuando leyó con éxito un párrafo entero sin ayuda, su sonrisa fue tan radiante que me hizo sentir el pecho oprimido por la alegría vicaria. «Señora Patterson», dijo cuando terminamos la sesión,
¿Puedo preguntarle algo personal? Por supuesto. Parece diferente. Más feliz que la semana pasada. ¿Pasó algo bueno? Consideré la pregunta con cuidado. ¿Había pasado algo bueno? Desde una perspectiva, mi familia esencialmente me había repudiado. Mi hijo me había amenazado con una evaluación psiquiátrica y estaba más sola de lo que había estado desde la muerte de Frank. Pero desde otra perspectiva, la que importaba, había recuperado mi voz, mis decisiones, mi derecho a existir como algo más que un recurso conveniente para las ambiciones de otras personas. Creo, dije lentamente, que finalmente recordé quién soy cuando no estoy tratando de ser quien todos los demás quieren que sea. Patricia asintió con la comprensión de alguien que había pasado décadas haciéndose más pequeña para encajar en las expectativas de otras personas. Esa es la lección más difícil de aprender, y la más importante. Después de que se fue, hice algo que habría parecido imposible hace un mes. Llamé a Sarah a Seattle, no porque necesitara algo o me sintiera obligada a mantener el contacto, sino porque quería escuchar la voz de mi hija y compartir algo bueno que había sucedido en mi vida. ¿Mamá? La voz de Sarah transmitía sorpresa y la leve distracción de alguien que hace malabarismos con múltiples tareas. ¿Todo bien? No sueles llamar entre semana. Todo está bien, dije, sentándome en el sillón de Frank con el tipo de relajación que no había sentido durante las llamadas familiares en años. Quería contarte algo maravilloso que pasó hoy. Le conté sobre Patricia, sobre la alegría en su rostro cuando leyó su primer párrafo completo, sobre el programa de alfabetización al que me había reincorporado y cuánto extrañaba el sentido de propósito que me daba. Eso suena increíble, mamá, dijo Sarah, y por primera vez en años, sonó genuinamente interesada en lugar de educadamente obligada. Siempre admiré lo paciente que eras con tus estudiantes. Nunca podría hacer lo que tú haces. Podrías, dije. La paciencia no es un don, es una elección, y es más fácil ser paciente con las personas que aprecian tus esfuerzos. Una pausa. Mamá, ¿todo está bien contigo y con Ryan? Llamó la semana pasada y dijo que estabas pasando por una especie de fase difícil, como si defenderme fuera una enfermedad temporal de la que me recuperaría con el tratamiento adecuado. Ryan y yo tenemos algunos desacuerdos sobre mi futuro, dije con cuidado. Creí que debería vender la casa y mudarme a una residencia asistida. No estoy de acuerdo. ¿Residencia asistida? La voz de Sarah se agudizó con lo que sonaba como genuina preocupación. Mamá, ¿por qué necesitarías una residencia asistida? Eres perfectamente capaz de cuidarte sola. La validación me golpeó como la luz cálida del sol después de un largo invierno. Aquí estaba mi hija práctica y sensata, confirmando lo que yo sabía, pero había comenzado a dudar bajo la constante presión de la campaña de Ryan y Chelsea. Gracias por decir eso, dije, con la voz entrecortada ligeramente. Estaba empezando a preguntarme si me estaba engañando a mí misma sobre mis capacidades. ¿Estás bromeando? Mamá, eres una de las personas más competentes que conozco. Has estado manejando esa casa y tus finanzas y tu propia vida muy bien desde que murió papá. Mejor que bien, en realidad. Has estado prosperando. Prosperando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había usado esa palabra para describir mi vida? Sarah, dije, sintiéndome lo suficientemente valiente como para hacer la pregunta que me había estado atormentando. ¿Crees que fui una buena madre? La pregunta flotaba en el aire entre Guadalajara y Seattle, llevando años de duda acumulada y la desesperada necesidad de una evaluación honesta. Fuiste una madre increíble, dijo Sarah sin dudarlo. Tal vez demasiado increíble. Nos diste todo lo que queríamos y la mayor parte de lo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Lo único que me preocupaba era si nos estabas dando tanto que no te estabas guardando nada para ti. Cerré los ojos, sintiendo que algo apretado y doloroso en mi pecho finalmente comenzaba a aflojarse. Pensé que eso era lo que significaba el amor. Darlo todo. Es lo que significa el amor, dijo Sarah gentilmente. Pero se supone que debe ir en ambos sentidos. ¿Y mamá? Si Ryan y Chelsea te están presionando para que renuncies a tu casa, no te están mostrando el tipo de amor que te mereces. Después de que colgamos,
Me senté en la creciente oscuridad y sentí algo que no había experimentado en años. La sólida e inquebrantable certeza de que estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que debía hacer. Ese fin de semana, hice otra cosa que habría sido impensable hace un mes. Planeé una pequeña cena, no para la familia, no por obligación, sino porque quería compartir mi espacio y mi cocina con personas que apreciaran ambas cosas. Invité a Linda de la biblioteca, a mi vecina Gracia, que me había traído sopa cuando tuve gripe el invierno pasado, y a Patricia Villalobos, que había mencionado que rara vez tenía ocasión de comer comidas que alguien más hubiera preparado con esmero. El sábado, compré los ingredientes, no calculando costos ni considerando restricciones dietéticas que no se me había pedido que acomodara, sino simplemente eligiendo alimentos que sonaban deliciosos. Salmón fresco, espárragos que estaban perfectamente verdes y firmes, patatas pequeñas que se asarían a la perfección dorada. El domingo por la tarde, puse mi mesa del comedor con la buena porcelana y las servilletas de tela. Organicé flores de mi jardín en el jarrón de cristal que había sido un regalo de bodas, y sentí la profunda satisfacción de crear belleza para personas que notarían y apreciarían el esfuerzo. Cuando llegaron mis invitados, trajeron vino y cumplidos, y el tipo de conversación fluida que fluye entre las personas que realmente disfrutan de la compañía mutua. Hablamos sobre libros y jardines y sueños de viaje, sobre hijos adultos y padres envejecidos, y las complejas negociaciones requeridas para vivir auténticamente en un mundo que prefería que las mujeres fueran convenientes en lugar de complicadas. Margarita, dijo Gracia mientras nos demorábamos con café y el pastel de limón que había hecho con la receta de mi abuela, pareces tan vibrante últimamente. ¿Cuál es tu secreto? Consideré la pregunta mientras observaba el parpadeo de la luz de las velas sobre rostros que mostraban interés en lugar de juicio, calidez en lugar de cálculo. Creo, dije finalmente, que dejé de esperar permiso para disfrutar de mi propia vida. Linda levantó su copa de vino en un brindis, por disfrutar de nuestras propias vidas, y por los amigos que nos recuerdan que lo merecemos. Brindamos en el comedor donde había organizado tantas comidas que parecían actuaciones en lugar de celebraciones, y me di cuenta de que esta risa y esta conexión genuina era lo que se suponía que se sentía una familia. Después de que todos se fueron, lavé los platos con el placer sin prisas de alguien que había elegido crear esta experiencia, en lugar de sentirse obligado a soportarla. La casa se sintió llena en lugar de vacía, bendecida en lugar de agobiada por el calor de la noche. Esa noche, saqué un diario de cuero que había comprado hace años pero nunca había usado, intimidada por sus páginas en blanco y la presunción de que mis pensamientos valían la pena ser registrados. Lo abrí en la primera página y escribí: hoy recordé que no soy solo la madre de alguien, o la carga de alguien, o el inconveniente de alguien. Soy Margarita Elizabeth Patterson, y tengo un valor que existe independientemente de lo que pueda brindar a otras personas. Tengo 68 años y apenas estoy empezando a comprender lo que significa vivir. Fuera de la ventana de mi recámara, la calle que había llamado hogar durante 37 años se extendía en la oscuridad, salpicada por el brillo cálido de las ventanas detrás de las cuales otras familias probablemente estaban negociando sus propias relaciones complejas con el amor y la obligación y el espacio entre ellos. Pero por primera vez en años, no estaba preocupada por las negociaciones de nadie más. Tenía mi propia vida que vivir, mis propias decisiones que tomar, mi propia felicidad que perseguir, y mañana me despertaría en mi propia casa, en mi propia cama, rodeada de mis propias cosas, y continuaría con el trabajo estimulante de redescubrir quién era cuando me pertenecía completamente a mí misma. 6 meses después, me encontraba en mi cocina preparando la cena de Acción de Gracias, no porque alguien lo hubiera exigido, sino porque había elegido ser anfitriona de una celebración que realmente se sintiera como una celebración. El pavo era más pequeño que las aves masivas con las que había luchado durante décadas. La lista de invitados más corta, pero infinitamente más significativa. Sarah había volado desde Seattle la noche anterior,
Y verla redescubrir a la madre que había perdido en algún momento del camino había sido más curativo que cualquier sesión de terapia que pudiera haber proporcionado. Me había ayudado a reorganizar los muebles, riéndose de historias que había olvidado que tenía derecho a contar, maravillándose de la mujer segura que me había convertido desde su última visita hace 2 años. «Mamá», me dijo esa mañana, sentada a la mesa de la cocina con café y el periódico, «necesito decirte algo. Me preocupé cuando Ryan llamó por primera vez sobre tu fase difícil, pero verte ahora, creo que esta podría ser la época más sana que has tenido desde que murió papá». La mesa de la cena estaba preparada para 8. Sara y yo, Linda y su pareja Carol, Gracia y su hijo adulto Marcos, que había conducido desde Milwaukee, Patricia Villalobos y su nieta Jazmín, la niña de 9 años que ahora le leía cuentos para dormir a su abuela en lugar de lo contrario. Ryan había llamado 3 días antes, con su voz cuidadosa y formal, preguntando si él y Chelsea podían unirse a nosotros. La antigua Margarita habría dicho que sí de inmediato, desesperada por sanar cualquier grieta que amenazara la unidad familiar. La nueva Margarita había escuchado su solicitud, considerado lo que quería en lugar de lo que se esperaba, y dicho suave pero firmemente, «Este año no, pero es acción de gracias», protestó, como si la tradición superara el respeto, como si la obligación familiar anulara la necesidad de límites. «Es acción de gracias», estuve de acuerdo. Y estoy agradecida por la familia que he elegido rodearme, personas que me ven como algo más que una fuente conveniente de servicio y apoyo. El silencio que siguió se extendió lo suficiente para que me preguntara si había colgado. Cuando finalmente habló, su voz transmitía una herida que podría haber sido genuina. «Mamá, todavía somos tu familia». «Sí», dije, sorprendida por la gentileza que sentía hacia el hijo que había intentado que me declararan incompetente. «Pero ser familia ya no es suficiente. Necesito que también seas amable». Mientras cortaba el pavo, una habilidad que había perfeccionado durante 40 años de comidas festivas, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde esa horrible cena, cuando Chelsea sugirió por primera vez que yo era una carga en mi propia mesa. El comedor se veía igual, con la porcelana de la abuela de Frank y las copas de cristal que captaban la luz de la tarde, pero la energía era completamente diferente. En lugar de la cortesía forzada y la tensión subyacente, había risas genuinas y la cálida facilidad de personas que realmente disfrutaban de la compañía mutua. Patricia nos deleitó con historias sobre los últimos logros de lectura de su nieta, mientras que Jazmín demostró su vocabulario mejorado con palabras que la deleitaban. Gracia nos puso al día sobre su voluntariado en el refugio de animales, donde había encontrado su vocación, ayudando a perros mayores a encontrar nuevos hogares con personas mayores que entendían que empezar de nuevo era posible a cualquier edad. «Creo», dijo Linda mientras pasábamos platos de relleno y salsa de arándanos, «que deberíamos dar la vuelta a la mesa y compartir lo que estamos más agradecidos por este año». La tradición era familiar, pero la sinceridad era nueva. Cuando llegó mi turno, miré a mi alrededor a los rostros que reflejaban un afecto genuino, en lugar de una tolerancia obediente, y me sentí abrumada por la abundancia de mi vida cuidadosamente elegida. «Estoy agradecida», dije, con la voz firme a pesar de la emoción que se elevaba en mi pecho, por aprender la diferencia entre ser amada y ser útil, y por descubrir que podía ser amada por lo que soy en lugar de por lo que proporciono. Sara extendió la mano por la mesa para apretarme la mano, con los ojos brillantes de lágrimas que parecían ser a partes iguales, tristeza por el tiempo perdido y alegría por la fuerza encontrada. Después de la cena, mientras Sara y Gracia se enfrentaban a los platos con la camaradería de mujeres que se habían unido a través de historias compartidas sobre niños que habían necesitado demasiado durante demasiado tiempo, me encontré sola con Patricia en el porche delantero, envuelta en suéteres y observando las últimas hojas de otoño caer del roble que Frank había plantado cuando Ryan nació. «Señora Patterson», dijo Patricia, con la voz reflexiva en la forma en que proviene de alguien que había pasado meses aprendiendo a elegir las palabras con cuidado. «¿Puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Alguna vez se arrepiente de enfrentarse a su hijo como lo hizo? Quiero decir, ¿extraña tenerlo en su vida?
¿Incluso si eso significaba ser tratada mal? La pregunta flotaba en el aire fresco de noviembre. Honesta y complicada, y merecedora de una respuesta igualmente honesta. Me había hecho la misma pregunta docenas de veces en los últimos 6 meses, generalmente tarde en la noche cuando la casa estaba en silencio, y mis pensamientos tenían espacio para vagar por territorios más oscuros. Extraño al hijo que pensé que tenía, dije finalmente. Extraño la relación que pensé que teníamos. Pero no extraño tener miedo de mi propia familia, caminar sobre cáscaras de huevo en mi propia casa, disculparme por ocupar espacio en mi propia vida. Patricia asintió con la comprensión de alguien que había hecho cálculos similares sobre relaciones que exigían demasiado y daban demasiado poco a cambio. Mi hija solía tratarme como si fuera estúpida porque no podía leer bien, dijo, siempre poniendo los ojos en blanco cuando pedía ayuda, haciéndome sentir avergonzada por no aprender cosas que ella creía que debían ser obvias. Desde que comencé a mejorar en la lectura, ha sido diferente, respetuosa, supongo, como si finalmente me viera como una persona real, en lugar de solo una vergüenza. La gente te trata de la forma en que les enseñas a tratarte, dije, pensando en todos los años que le había enseñado a mi familia que la falta de respeto era aceptable siempre que se disfrazara de preocupación. Da miedo, sin embargo, ¿no es así? Continuó Patricia, establecer límites con las personas que amas. Porque, ¿y si eligen irse en lugar de tratarte mejor? Consideré la pregunta mientras veía a los vecinos pasar en coche por mi casa, probablemente dirigiéndose a sus propias reuniones familiares, donde navegarían por sus propias negociaciones complejas entre el amor y el respeto, la tradición y el crecimiento. Da miedo, admití, pero he aprendido que una relación en la que tienes que elegir entre la dignidad y la conexión realmente no es amor, es solo explotación conveniente disfrazada de obligación familiar. Cuando cayó la noche y nuestros invitados se marcharon con el pastel sobrante y promesas de reunirse de nuevo pronto, Sara y yo nos acomodamos en la sala de estar con té, y el cómodo silencio de dos mujeres que finalmente habían encontrado el camino de regreso la una a la otra. «Mamá», dijo Sara, acurrucándose en la silla donde Frank solía leer su periódico vespertino. «Necesito disculparme por algo». «¿Por qué?» «Por no llamar más después de la muerte de papá, por no estar más al pendiente de ti, por no darme cuenta de que Ryan y Chelsea eran... bueno, por no darme cuenta». Dejé la taza de té y miré realmente a mi hija. 42 años, exitosa en su carrera, reflexiva e independiente de maneras que me hacían sentir orgullosa, pero también llevando la culpa que le pertenecía a otra persona, aceptando la responsabilidad por dinámicas que no había creado y que no podría haber controlado desde 3.000 kilómetros de distancia. «Sara, no me debes ninguna disculpa. Estabas viviendo tu propia vida, que es exactamente lo que quería para ti. El problema no era que no estuvieras aquí lo suficiente, sino que no me valoraba lo suficiente como para exigir un mejor trato a las personas que sí estaban aquí. Pero deberías haber vivido tu vida», interrumpí suavemente. «¿Qué es lo que hiciste? Y ahora que finalmente estoy viviendo la mía, podemos tener el tipo de relación que siempre esperé tener, una basada en la elección en lugar de la obligación, en el afecto en lugar del deber». Esa noche, después de que Sara se había ido a la cama en el cuarto de huéspedes que finalmente estaba siendo utilizado por alguien que realmente quería estar allí, me senté en mi cocina con el diario en el que había estado escribiendo fielmente durante 6 meses. Las páginas se estaban llenando de observaciones sobre mis días, reflexiones sobre mi crecimiento, planes para un futuro que se sentía expansivo en lugar de restringido. Escribí: «Hoy organicé el Día de Acción de Gracias para personas que están agradecidas por mi presencia en lugar de resentidas por mi existencia. Cociné porque quería nutrir a las personas que me importan, no porque se esperaba que realizara servicio doméstico. Establecí límites con mi hijo sin culpa y di la bienvenida a mi hija sin ansiedad. Así es como se supone que se sienten las reuniones festivas». A la mañana siguiente, mientras Sara se preparaba para regresar a Seattle, se paró en mi cocina tomando fotos de la casa con su teléfono, no con fines inmobiliarios, sino para conservar la memoria. «Quiero recordar esto», dijo,
tomando una foto de la ventana donde la luz de la mañana iluminaba el comedero de pájaros y las rosas que había podado para el invierno. Quiero recordar lo feliz que te ves en tu propio espacio. Puedes volver cuando quieras, dije, queriéndolo decir de una manera que no había podido quererlo decir cuando las visitas familiares se sentían como revisiones de desempeño en lugar de intermedios agradables. Lo haré, prometió. Pero mamá, ya no me preocupo por ti. Por primera vez desde que murió papá, siento que vas a estar bien. Mejor que bien. Después de que se fue, caminé por mi casa, donde había criado hijos y enterrado a un esposo, y finalmente aprendí a vivir como yo misma en lugar de como una extensión de las necesidades de otras personas. Cada habitación guardaba recuerdos, pero ya no se sentían como prisiones del pasado. Se sentían como cimientos para lo que vendría después. A los 68 años, finalmente era lo suficientemente mayor para entender que crecer nunca termina realmente, que el coraje se puede desarrollar a cualquier edad, que los límites se pueden establecer con personas que has conocido durante décadas, que nunca es demasiado tarde para elegirse a sí mismo. Había pasado 30 años creyendo que el amor significaba decir sí a todo, aceptar cualquier trato, priorizar la comodidad de todos los demás por encima de mi propia dignidad. Había confundido el sacrificio con la devoción, la complacencia con la amabilidad, pero había aprendido la diferencia entre ser necesaria y ser valorada, entre la obligación familiar y el afecto genuino, entre existir para servir a los demás y vivir para cumplir mi propio potencial. El teléfono sonó mientras preparaba el almuerzo, y el nombre de Ryan apareció en el identificador de llamadas. Por un momento, mi mano se detuvo sobre el teléfono mientras decidía si estaba lista para cualquier conversación que quisiera tener. Contesté a la cuarta llamada. «Hola, mamá», dijo, con la voz insegura de una manera que rara vez había escuchado de mi confiado hijo. Me preguntaba, ¿podríamos hablar? Me refiero a hablar de verdad, no sobre la casa o tu futuro o nada de eso. Solo hablar. Me gustaría, dije, y me di cuenta de que lo decía en serio. Pero, Ryan, si quieres una relación conmigo, tiene que basarse en el respeto. No voy a volver a ser alguien a quien puedas manejar o manipular. Lo sé, dijo en voz baja. ¿Y, mamá? Lo siento. Por todo. Perdí de vista quién eres porque estaba tan concentrado en lo que creía que deberías ser. No fue suficiente. Todavía no. La confianza tendría que ser reconstruida lentamente, a través de acciones consistentes en lugar de palabras. Pero era un comienzo. Y a los 68, había aprendido que los comienzos eran posibles a cualquier edad. ¿Alguna vez te has encontrado dando tanto a tu familia que olvidaste guardar algo para ti? ¿Alguna vez alguien a quien amabas te hizo sentir como una carga en lugar de una bendición? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Podrías ayudar a alguien más a encontrar el coraje para elegirse a sí mismo. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. A veces, las personas que más necesitan escuchar estas palabras son las que menos esperamos. Asegurémonos de que este mensaje llegue a alguien que necesite recordar su propio valor hoy.